Bueno, muchas gracias. Gracias, Capira. Gracias, Lili. Un placer haber sido convocado para dar esta charla. Hoy nos toca abordar cuestiones actuales sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual. Bueno, mi nombre es Juan Pozo, soy abogado, soy agente de la propiedad industrial, miembro de la comisión directiva de Capira hace muchos años. Siempre es un honor colaborar y estar eh, digamos, al día con las cuestiones que nos corresponden a nosotros como asesores en materia de propiedad intelectual. Y esta no es una excepción. La inteligencia artificial es algo que está empezando a tomar mucho impacto a todo nivel. Y es importante que nosotros podamos entender y tener alguna aproximación, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista tecnológico, en este tipo de cuestiones, porque es muy probable que en poco tiempo gran parte de nuestro trabajo tenga que ver con esto. Entonces, me pareció excelente la idea de Capira de proponer este tipo de charlas o talleres para que estemos todos los que estamos involucrados en materia de propiedad intelectual un poco más al día de estas cuestiones en materia tecnológica que nos suceden. Espero que se vea bien. Yo voy pasando la presentación. Espérenme un segundito, ténganme paciencia. Ahí estamos. Bueno, a ver, lo primero que tengo para aclarar es que en materia de inteligencia artificial y derecho en general o en propiedad intelectual, no hay nada demasiado definido, está todo en discusión desde el punto de vista judicial también, doctrinario, eh, con lo cual, digamos, como parte del desarrollo tecnológico, como característica principal del desarrollo tecnológico, entendamos desde el inicio que esto es algo que va a ir mutando, que va a ir teniendo un dinamismo propio y que eventualmente algunas cosas que al principio puedan llegar a establecerse o entenderse pueden llegar a variar con el transcurso del tiempo. Pero es importante empezar a recorrer este camino, aquellos de ustedes que no están muy conectados con estas cuestiones tecnológicas, para poder ir acomodándonos a los tiempos que corren, ¿no? Siempre con esa salvedad, tengan presente que esto va mutando y probablemente aquellas cosas desde el punto de vista legal y de la propiedad intelectual que nosotros estamos hoy conversando, el día de mañana pueden cambiar. Bueno, para tener una idea más o menos racional de qué es la inteligencia artificial, podemos decir que es el campo de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas y programas de computadora capaces de realizar, y esto es importante, tareas que normalmente requieren inteligencia humana. O sea, se aproxima a hacer una asistencia o incluso hasta, en algunos casos, un reemplazo de las tareas que requieren inteligencia humana. ¿Cuáles son estas tareas? Bueno, en general incluyen el aprendizaje a partir de información, de datos, lo que se llama aprendizaje automático. Pueden resolver problemas, tomar decisiones incluso. Esto es importante y es una de las cuestiones más polémicas en muchos casos, porque la propia inteligencia artificial, el propio sistema, toma decisiones haciendo esta simulación de ser inteligencia humana o esta aproximación a lo que hace la inteligencia humana en la toma de decisiones. Reconoce patrones, comprende el lenguaje natural. Esto es importante porque muchos de ustedes ya saben, conocen lo que es el ChatGPT o los sistemas de lenguaje automatizado, con lo cual tengan presente que esta es una de las funciones más conocidas que tiene a nivel masivo la inteligencia artificial, y la interacción con el entorno de manera relativamente autónoma. No la llamaría 100% autónoma, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es de alguna manera, le da un carácter más, digamos, autónomo, automático, si quieren verlo de esta manera, a los programas de computación que usan esta tecnología para llevar adelante este tipo de tarea. Otro tema que es importante
de movida, porque eso a veces empantana un poco la visión o el entendimiento, es despejar algunos mitos que existen alrededor de la inteligencia artificial. Esto me pareció buena idea plantearlo desde el inicio porque eh, va a empezar a clarificar un poco el panorama de lo que vamos a ver dentro de esta hora que tenemos de charla. Tengan paciencia. Bueno, el primer mito es que la inteligencia artificial es inteligente, como si fuera, no sé, un ser vivo pensante. Y eso no es así. O sea, lo que hay que entender básicamente y principalmente es que la inteligencia artificial es una simulación mecánica de procesos que ofrece resultados similares, algunos mejores, otros peores, dependiendo de la etapa en que se esté utilizando el sistema, a los del pensamiento humano. Pero no es que es inteligente per se, sino que es una simulación mecánica de lo que sería la inteligencia humana para algunas cosas. Luego, otro mito que también es importante para entender por ahí a veces el contexto político de lo que se habla en materia de inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial es cara, es una especie de infraestructura superpoderosa con un montón de recursos que, bueno, eso tampoco es así, no en todos los casos, por ejemplo, con lo cual es importante tener presente que la masividad de la inteligencia artificial, de los sistemas de inteligencia artificial, también tienen que ver con esto, que no es algo que se necesitan ingenieros de la NASA y la infraestructura de, no sé, del colisionador de hadrones en Suiza para poder llegar a tener un sistema de inteligencia artificial. Tampoco es así. No digo que con un fósforo y dos papeles se pueda llegar a armar un sistema, pero hoy con las herramientas que hay, con el conocimiento que hay al alcance de la mayoría de las personas que tienen algún acercamiento a la programación, a la informática, puede llegar a elaborarse en sistemas básicos de inteligencia artificial. Incluso ya hay en el mercado herramientas que cualquiera de nosotros puede llegar a utilizar para armar, para crear programas de inteligencia artificial con diversas funciones. Con lo cual, segundo mito derribado, no es algo que sea necesariamente caro en materia tecnológica. Otro también que es mucho más cercano y más común a todos nosotros es que la inteligencia artificial va a reemplazar a nuestros trabajos. Bueno, a ver, no quiere decir que esto sea un mito 100%, puede ser, es probable que algunos trabajos puedan llegar a tener algún impacto, incluso ser reemplazados por sistemas de inteligencia artificial, pero esto no va a ser muy diferente a lo que pasó en las dos revoluciones industriales que ya conocemos, en donde trabajos que se hacían manualmente fueron reemplazados con máquinas de vapor o con máquinas eléctricas, y eso no ha decretado el fin de la humanidad, ni mucho menos. Hay mucho también de miedo a lo desconocido, que es absolutamente natural en el ser humano, decir, bueno, ok, aquellos sistemas o herramientas que nos van a reemplazar o que reemplazan nuestra inteligencia, también nos van a reemplazar a nosotros como seres. Bueno, eso no va a suceder. Sí, por supuesto, va a dar un impacto, va a generar un impacto, van a cambiar los paradigmas profesionales y de los oficios, etcétera, pero de ninguna manera quiere decir que eso vaya a reemplazar a la humanidad entera en las labores que hace, porque eso no es así y no va a suceder, al menos en el, en el corto plazo, ¿ok? Y en el mediano plazo tampoco. Otro tema también que es importante, que muchas veces la gente piensa que los sistemas de inteligencia artificial son una especie de jueces o de aliens que vienen de otra dimensión y que son capaces de tomar decisiones absolutamente objetivas, neutrales, y tampoco es así, no es ni neutral ni imparcial, va a ser todo lo neutral o todo lo imparcial que los algoritmos y las formulaciones informáticas de las cuales estén por las cuales estén construidas, digamos, digan que sean. Uno puede generar sistemas de inteligencia artificial absolutamente parciales, con sesgos discriminatorios, etcétera, y eso tiene que ver un poco con la estructuración que un ser humano, como creador de los sistemas de inteligencia artificial, le van a dar, le van a otorgar a esos sistemas y de la cantidad de datos o de la calidad de los datos también que
se utilicen para que estos sistemas puedan alimentarse y aprender. ¿Ok? Y el último mito es, ya que digamos, parte de lo que tiene que ver con el tercer mito que conversamos, es que la inteligencia artificial se va a apoderar del planeta y va a destruir o someter a la humanidad, lo que yo denomino el fenómeno Skynet. Quien no sepa lo que es Skynet, lo invito a ver la película Terminator, la 1, en donde se explica cuál va a ser el futuro de la humanidad, por lo menos desde la perspectiva de esa película. Bueno, eso tampoco va a suceder. No hay ninguna evidencia desde el punto de vista científico y que sea palpable que pueda llegar a considerar que existe un peligro para la existencia de la vida humana o del propio planeta por la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Riesgos existen, por supuesto, de diversos tipos, como cualquier cosa que nosotros podemos utilizar en nuestra vida diaria, pero no necesariamente la mera existencia de sistemas de inteligencia artificial van a someter a la humanidad y a destruir el planeta como lo conocemos. Así que sugiero a aquellos de ustedes que puedan llegar a tener cierta tendencia a las teorías conspirativas, que en este caso se despoje por lo menos momentáneamente de eso, porque si no va a ser muy difícil poder, digamos, entender de qué se trata todo esto. Así que no tengan miedo, no hay nada que pueda llegar a generar ese escenario en el corto, mediano y hasta el largo plazo en ese sentido. En fin, bueno, esto como introducción para más o menos estar al día de lo que, digamos, como parámetro de lo que vamos a conversar en esta charla. Acá les muestro lo que vemos todos, la mayoría de nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que yo denomino el front-end, que es lo que se ve, lo que nosotros vemos. Los dispositivos o gadgets inteligentes, como pueden ser Alexa, Siri en sus teléfonos, Cortana en las computadoras y dispositivos de Windows, en fin, todos estos asistentes, si se quiere, virtuales, informáticos, están creados en sistemas de inteligencia artificial, por sistemas de inteligencia artificial, pero también otros dispositivos como pueden ser los sistemas de navegación, los sistemas de lenguaje automático, como puede ser ChatGPT, los sistemas de, como les dije antes, de navegación, los que usamos para ir de un punto a otro, el Waze, el Maps, etcétera, de Google, son todos sistemas que tienen de alguna u otra manera subsistemas de inteligencia artificial y que se alimentan de datos para proveernos mejores resultados. ¿Okay? Pero a mí y a nosotros lo que nos debería importar no es tanto lo que vemos, sino lo que no vemos. Y esta es la parte de no se asusten, esto parece medio complicado, les aseguro que lo simplifiqué lo más que pude, pero para entender cómo funciona un sistema de inteligencia artificial. No tiene demasiada magia, por lo menos desde el punto de vista de su estructura, pero es importante que entendamos cuáles son los distintos elementos que lo componen, porque ahí vamos a empezar a mapear en dónde se generan los conflictos con la propiedad intelectual. Y ahí es donde ustedes, como asesores en materia de propiedad intelectual e industrial, pueden llegar a intervenir, a prevenir o eventualmente a accionar en el caso en que se configure algún tipo de violación a los derechos de los usuarios o de sus clientes o de quien sea. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver en este mapeo sistemático que tiene la inteligencia artificial es, bueno, lo que es la tecnología dura. Ustedes acá van a ver dos tipos de tecnología. Yo les puse las dos en el mismo sistema porque muchas veces confluyen, pero pueden estar separadas. Una es el Machine Learning y otra es el Deep Learning, que básicamente son algoritmos y sistemas que van teniendo distintos niveles de aprendizaje, distintas formas de aprender a partir de datos de alimentación que ahora los vamos a ver. Algunos tienen más intervención humana en el proceso de aprendizaje y otros tienen menos, son un poco más autónomos en lo que es su estructura interna. Hoy lo que tiene que importar, no me quiero poner muy técnico, es específicamente que es el motorcito que mueve al sistema, van a ser o el Machine Learning o el
Deep Learning o ambos, dependiendo del sistema de inteligencia artificial del que estemos hablando. Pero esos sistemas de inteligencia artificial, esos motores, si se quiere, los núcleos de inteligencia artificial no sirven de nada si no son alimentados, si no tienen datos de los cuales pueda aprender, los cuales pueda procesar y por los cuales pueda sacar un resultado. Y ahí es donde se puede llegar a configurar uno de los primeros inconvenientes, donde se generan los inconvenientes más lineales, si se quiere, lo vamos a poner en estos términos, en materia de propiedad intelectual. Cuando un sistema de inteligencia artificial se alimenta, lo que hace es formar un dataset o un data lake, no importa la diferencia, hoy no sirve demasiado, lo que importa es que se forma uno o más archivos en donde van a estar contenidos esos datos, y esto lo ven acá, se llama data lake o dataset, y las distintas tecnologías, o ambas, van a confluir en ese lugar donde se almacenan los datos de aprendizaje y van a procesarlos para que el sistema pueda aprender. ¿Okay? Estos datos, ustedes acá van a ver unas cajas de color rojo que yo les agregué, y es donde se van a configurar, donde tenemos que prestar atención, porque es probable que en esos estadios, en esos lugares, en esos escenarios, se generen los conflictos de propiedad intelectual. Entonces, tenemos, por ejemplo, los datos por los cuales se va a alimentar, que pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser hojas de cálculo, otras bases de datos de otras personas, archivos de distintos tipos, páginas web, etc. Cualquier tipo de dato que pueda llegar a ser procesado, leído, almacenado y luego de su procesamiento devuelto en forma de resultado, va a ser parte del sistema de inteligencia artificial del que estemos hablando. ¿Estamos? Pero por supuesto que eso tampoco va a servir demasiado si nosotros no le damos instrucciones a los sistemas para que nos genere un resultado. Las instrucciones o muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los prompts en los sistemas de inteligencia artificial basados en el lenguaje, por ejemplo el ChatGPT, son instrucciones básicamente, son parámetros que uno le da al sistema de inteligencia artificial para que vaya a su dataset, busque los datos, los procese y les devuelva un resultado, una respuesta, lo que acá denominamos output, determinado. ¿Okay? El primer lugar en donde nosotros vamos a encontrar conflictos, que les diría que son, como les dije antes, más lineales, son en los archivos o datos de los cuales se alimenta. Imagínense, por ejemplo, no sé, imaginen un sistema de inteligencia artificial que lo que haga es scrapear o digamos, tomar datos de páginas web. Imagínense la plataforma de Mercado Libre. Aprovechamos que estamos acá con nuestra compañera de Mercado Libre para la segunda parte de la charla. Vamos a usarlo de ejemplo. Imagínense un sistema de un tercero que lo que hace es analizar todas las publicaciones que tiene Mercado Libre, incluyendo las marcas de Mercado Libre, todo el sistema desarrollado por Mercado Libre, etcétera, lo copia, lo almacena, lo estudia y lo procesa. Y alguien le pide en el output, perdón, en el input, por favor, decime cuántas zapatillas color rosa marca Pirulito se venden en Mercado Libre. Y el output van a ser, por ejemplo, copias de cada una de las publicaciones almacenadas en un archivo determinado, de zapatillas de color determinado, con precio determinado, de una marca determinada. Con sus marcas, con todo, y la procese. Bueno, eso puede llegar a generar conflictos de propiedad intelectual para Mercado Libre, porque Mercado Libre no quiere que alguien sin autorización venga, manotee los datos que le pertenecen, sus marcas, etcétera, y las procese sin autorización. Es un conflicto relativamente lineal, no es muy distinto a los conflictos a los cuales ustedes están acostumbrados a intervenir como asesores, con lo cual los voy a dejar un poquito de lado y me voy a centrar en otros conflictos que son de más difícil resolución. De hecho, la solución que tienen es un poco lineal, pero no es una solución definitiva, ahora lo vamos a ver, que están relacionadas más que nada con los datos de salida, con el output, con la resolución, digamos, con
resultado del uso de una inteligencia artificial. Y que están conectados también con el input, con aquellas instrucciones que nosotros les vamos dando al sistema. Para hacer un mapeo más o menos, para que tengas una idea, igual se los dije antes, es muy amplio, de cuáles son las cuestiones o las obras, si se quiere, que están ligadas a la propiedad intelectual, que se pueden crear con inteligencia artificial. Tenemos textos, obras literarias y científicas, imágenes, fotografías, retratos personales, pinturas, videos, etc. Muchos de ustedes habrán visto videos de políticos, de gente famosa, etcétera, que no son reales, que parecen reales, pero que no lo son, que están hechos con inteligencia artificial. ¿Ok? Bueno, esto es uno de esos casos. La voz humana, han escuchado, y muchos de ustedes saben que hay sistemas que pueden clonar la voz humana, la de ustedes si quieren, o la de cualquier persona conocida, y generar frases dichos por personas que nunca dijeron eso. Eso es algo que tiene aristas bastante particulares y hasta peligrosas en algún aspecto. Y después, sonidos y música. Ya hay aplicaciones, acá yo les enumero algunas, que pueden llegar a crear música a partir de datos de entrada, inputs o prompts, como ustedes quieran llamar. Y acá les puse al costadito algunas de las aplicaciones o programas de software más conocidos que hay. Para que tengan una idea de qué es lo que hay en el mercado, multipliquen esto por 1000 o por 10.000, para que tengan una idea de la cantidad de aplicaciones y software que hay en materia de inteligencia artificial, lo que abona un poco la postura que les dije antes de que es algo que no es caro y que, digamos, está accesible a un gran número de personas en el mundo, con lo cual no es patrimonio exclusivo de grandes empresas con grandes presupuestos. Bien, pasemos a la discusión un poco más de fondo, si se quiere. Acá lo que vamos a plantear, que es un poco lo que les dije antes, es seccionarlo por la estructura en materia de cuestiones de propiedad intelectual. Por ejemplo, los datos de aprendizaje, todo ese cúmulo de datos donde va a aprender el sistema de inteligencia artificial, como les dije, va a generar conflictos, puede llegar a generar conflictos lineales en materia de propiedad intelectual por usos no autorizados, etcétera, marcas, patentes, know-how, incluso hasta otras cuestiones que tienen que ver con datos personales, etcétera, que no vienen al caso, y que son de resolución tradicional, digamos. Hay sistemas, por ejemplo, el sistema de copyright, que se da particularmente en países anglosajones, como puede ser Estados Unidos, en donde se está discutiendo si, por ejemplo, tomar alegremente datos sin autorización puede constituir una excepción al copyright, en este caso, como por ejemplo el fair use o el uso justo. Hay autores colegas que piensan que no lo es, que no cualifica dentro de fair use el escrapeo de datos protegidos por la propiedad intelectual, y hay otros que sí. Lo que sí les anticipo es que bajo nuestro sistema, sobre todo el sistema argentino, cuyas excepciones son números clausus, o sea, son las que dice la ley y no otras, no hay ningún tipo de excepción razonable o que pueda ser, digamos, desde un punto de vista amplio, interpretada para habilitar el uso de obras protegidas por el derecho de autor sin autorización para el aprendizaje de sistemas de inteligencia artificial. Con lo cual ahí tenemos un punto tradicional, lineal de conflicto, pero que es importante tener en cuenta, ¿no? Y esto, aquellos de ustedes que tengan clientes que se dediquen a cuestiones de inteligencia artificial, pongan el foco también en cómo alimentan a los sistemas y revisen si existen o no existen autorizaciones correspondientes para el uso de esa información o datos. Después tenemos los datos de entrada, es lo que vamos a hacer nosotros como usuario para darle instrucciones al sistema de inteligencia artificial para que nos provea un resultado. Y acá es un poquito más teórico el asunto, pero es importante tener en cuenta si esa actividad que nosotros hacemos de pedirle al sistema de inteligencia artificial que haga algo,
¿representa o no representa un acto creativo? O sea, si es parte del proceso creativo, siempre tratando de apuntar a una obra, la creación de una obra intelectual. Es decir, si las instrucciones que yo le doy constituyen o no constituyen una parte del proceso de creación de esa obra. Luego tenemos los datos de salida, que básicamente es el resultado, que es lo que nos provee ese sistema de inteligencia artificial. ¿Quién va a ser el autor? Si se puede considerar que ese resultado puede llegar a ser una obra derivada, y si se considera que es una obra derivada, si estamos, digamos, en forma o saludablemente bien parados en materia legal, si tenemos autorización para derivar una obra en base a los datos de aprendizaje, con obras de terceros, y si se generan con esos resultados, con ese output, daños a terceros o actos ilícitos. Piensen, por ejemplo, si yo quiero, no sé, por ejemplo, no sé, elijo así a Luis Bucci, agarro todos los videos que tiene Luis colgados de su cuenta de Facebook, los meto adentro de un sistema de inteligencia artificial, le clono la voz y saco un audio de WhatsApp diciendo que, haciéndolo decir a Luis, no sé, una grosería. Bueno, ese tipo de actividades que pueden llegar a generarle a Luis un daño son las que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la inteligencia artificial. Esto que acabo de dar como ejemplo pueden utilizarlo con marcas, con patentes, con lo que sea. Ahora vamos a ver algunos casos en particular. Bien, sigamos con este tema, que es el tema, para mí es el tema central en materia de propiedad intelectual e inteligencia artificial, porque es el que más polémica genera, que es el tema de la autoría. ¿Okay? Nosotros tenemos en nuestro sistema de derecho de autor, el sistema continental europeo, el sistema romanista, una visión, les diría, antroposófica en materia de autoría, de creación originaria. Solamente va a ser autor una persona humana, y así lo dicen las leyes. ¿Okay? Y si no lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia y lo dice la doctrina. Con lo cual es un sistema que gira en torno a la persona humana y que le va a dar a la persona humana carácter de autor, de creador originario de la obra. Lo mismo sucede, aunque parezca mentira, porque hay ciertos antagonismos entre los dos sistemas, en algunos aspectos, pero tienen raíces muy similares, con el common law, con el sistema de copyright. Si bien es cierto que el sistema de copyright también toma a la persona humana como creador originario de la obra, como autor, es un poco más laxo porque en algunos aspectos le abre la puerta, por ejemplo, a las ficciones jurídicas, como puede ser una sociedad, una persona jurídica, le da el carácter de autor también. Muchos de ustedes que han presentado obras para su protección en la Oficina de Copyright norteamericana, han podido ver que pueden presentar una sociedad norteamericana como autora, más allá de las cuestiones de titularidad y derechos patrimoniales o de explotación. Pero en cualquier caso, lo hacen porque, desde el punto de vista doctrinario, una persona jurídica está compuesta por personas humanas que son las que finalmente, o digamos primariamente, van a generar esa obra. De manera tal que el factor humano, lo pongo en estos términos, es determinante a la hora de analizar la autoría de una obra protegida por derechos intelectuales. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay dos elementos, dos ingredientes que tiene la autoría y que son importantes para tener en cuenta si queremos analizar hasta dónde llega, cuál es el alcance de esta discusión. Uno es la originalidad. Voy a hacer una aclaración, sobre todo a aquellos de ustedes que se dediquen en Argentina al derecho de autor. Cuando yo me refiero a originalidad, me refiero a originalidad en términos objetivos y no subjetivos. Es cierto que en Argentina y en muchos países de Latinoamérica prima la doctrina subjetiva de la originalidad. Esto es básicamente el reflejo de la impronta del autor en la obra.
a mí me parece más interesante aplicar la doctrina objetiva, porque finalmente cuando hablamos de tecnología, las cuestiones subjetivas dan para una discusión muy amplia que muchas veces no tiene ningún tipo de resolución, y es importante calzarse sobre las discusiones mayoritarias en este aspecto y analizar desde el punto de vista objetivo la originalidad, que básicamente es que esa obra creada no sea diferente a lo creado, a lo existente, a lo creado anteriormente. Muy parecido al concepto que nosotros utilizamos de novedad absoluta en materia de patentes, bueno, algo que no haya existido al momento de la solicitud, bueno, un poco similar, el concepto similar se aplica a la originalidad. Esa va a ser original, es una obra que sea diferente a lo existente al momento de ser creada. Para poder traer de la mano el factor humano, como hablaba antes, vamos a hablar de la creatividad, que también es un elemento tan importante como la originalidad. Y esto es básicamente una actividad que es derivada exclusivamente de la imaginación humana. La imaginación humana va a estar dada por impulsos, por planteos, por recuerdos, por sensaciones. Va a tener un montón de subelementos que le van a dar, digamos, estructura y que va a lograr darle forma a esas ideas, planteos o soluciones que un ser humano se plantea. Con lo cual el factor subjetivo yo lo ligo más a la creatividad que a la originalidad. Por eso no traigo a colación, y esto es meramente teórico, les pido disculpas si los aburro, la visión objetiva de la originalidad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que cuando estamos hablando de creación de obras, estamos hablando de un proceso creativo, y de un proceso creativo en donde existe intervención humana. A los efectos de lo que dice la ley, que es lo que nosotros tenemos que seguir como asesores en esta materia, no va a haber obra, no va a haber autor si no hay un ser humano. Esto es lo que dice la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el ser humano? Inicia un proceso creativo, donde hay un grado determinado de intervención. ¿Ok? Y acá voy a traer algo, disculpen, les pido disculpas de vuelta a la cuestión teórica, pero me viene bien para explicar hacia dónde se canaliza la discusión del uso de inteligencia artificial y la propiedad intelectual, particularmente el derecho de autor. Hay un autor que se llama Franklin Graves que lo que hizo fue dibujar esto que ven acá, que es una especie de línea de tiempo, que ni siquiera es una línea de tiempo, es básicamente un esquema al cual le llama espectro creación-generación, en donde establece cuáles son los diferentes niveles de creatividad y de generación de obras a partir de la intervención humana. Y pone en primer lugar la creación enteramente humana, en donde bien al principio están aquellas actividades que realiza el ser humano con su propio cuerpo, como pueden ser las danzas, el canto, la prosa, pónganle el que quieran, más corrido hacia el límite, algunas actividades artísticas, por ejemplo, con algunas pequeñas herramientas o utensilios, como pueden ser la pintura, los dibujos, la escritura a mano, etc. Luego, otro esquema, otra sección en donde ya el ser humano crea obras, pero con herramientas, con máquinas, como puede ser un procesador de texto, una máquina de escribir, un software creado con otro software, etc. En ninguno de estos dos casos nadie va a discutir que la utilización de un procesador de texto implica que la obra tenga que ser compartida en autoría o titularidad con Microsoft. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay discusión, hay bastante consenso, o sea, consenso unánime, en que la utilización de herramientas para la generación de obras no incide sobre la autoría. ¿Okay? Ahora, ¿dónde estamos parados actualmente en la discusión académica, si se quiere, o ilegal? En el tercer eslabón, en la creación de obras con inteligencia artificial. Cuando digo creación, me refiero a creación por el ser humano. ¿Okay? Y acá es donde la discusión se empantana un poco, porque no queda claro que, o para algunos sí y para otros no, que la obra es creada por un ser humano, para muchos la obra es creada enteramente por una inteligencia artificial y para otros la obra es creada a partir de la utilización de la inteligencia artificial.
que nos da paso para el último eslabón, que es la generación completamente hecha por máquinas o por dispositivos o por inteligencia artificial. Esto está básicamente planteado en un marco teórico, porque hasta ahora no ha sido probado ni realizado. Sí hay, es cierto, algunos sistemas, algunas tecnologías que logran un mayor grado de autonomía en la generación de resultados, en la generación de obras, pero en mayor o menor medida hay intervención humana, con lo cual no podríamos estar hablando de obras 100% realizadas por máquinas, por sistemas de inteligencia artificial, etc. Y acá les marqué el caso Thaler, que lo vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con un planteo que hizo una persona en otros países. Ahora lo vamos a ver para graficar. Pero esto es importante para entender cómo es el derrotero del uso de estas tecnologías y cuál es el impacto que generan en materia de propiedad intelectual. Acá les hago un esquema muy habitual para aquellos que no estén familiarizados con el uso de tecnologías de inteligencia artificial, de cómo funciona y qué, digamos, cómo es el día a día. Si ustedes quisieran hoy utilizar cualquier sistema de inteligencia artificial, lo que van a hacer es darle instrucciones, el input, que venimos hablando. La inteligencia artificial lo va a procesar, como vimos ya detenidamente en slides anteriores, y les va a alargar un resultado, un output. ¿Okay? La primera intervención que ustedes van a hacer va a ser el input. Le van a decir qué es lo que quieren. ¿Okay? Para eso va a haber un proceso creativo mínimo o máximo, no importa, pero va a haber una actividad humana. Ustedes van a pensar qué es lo que quieren que la inteligencia artificial realice. ¿Okay? Y les va a arrojar un resultado. Con ese resultado ustedes van a, otra vez, a realizar un proceso, en este caso de selección. Les va a gustar, van a quedar conformes, la van a utilizar o la van a rechazar, decir, no, esto no es lo que yo pedí, no es lo que quiero otra cosa. Y acá repetí un paso nada más, porque podría haber repetido 20. Usualmente, por ejemplo, en el área artística, quienes utilizan sistemas de inteligencia artificial repiten este tipo de pasos, van viendo resultados, no les gusta, no quedan conformes y lo van mejorando, con lo cual, fíjense la cantidad de, digo así en estos términos, de intervención humana que hay en un proceso de creación con inteligencia artificial. Con lo cual, decir que las obras son 100% creadas por un sistema sintético, no sé si es, no lo afirmo, se los pregunto a ustedes y lo planteo, no sé si es adecuado ni preciso, porque hay un cierto grado de intervención humana. ¿Entiende? Entonces, es importante para entender cuáles son las discusiones, cuál es el background de todo esto. Sí, es cierto que los sistemas de inteligencia artificial nos facilitan la vida, realizan tareas que usualmente las deberíamos hacer nosotros o nuestro cerebro, pero no es cierto que no exista intervención humana en la elaboración de resultados. Entonces, esto es importante para tener en cuenta. A ver, por eso, es un tema por ahí semántico, apunto a lo que dice Daniela, son creados por inteligencia artificial, porque efectivamente el resultado es arrojado por el sistema de inteligencia artificial. Lo que no se puede decir es que sea 100% creado por inteligencia artificial y a partir de esa aseveración determinar que si hay derechos, si no hay derechos, si se puede ubicar dentro de un esquema legal determinado. Ahí es donde habría que prestar un poco de atención. Entonces, lo que se genera ahí es ¿a quién podemos considerar autor cuando tenemos un resultado arrojado por un sistema de inteligencia artificial que puede llegar a ser una obra y que reúne las características de una obra protegida por el derecho de autor? ¿A la empresa que es dueña del sistema vale la pena considerar a la empresa dueña del sistema de inteligencia artificial? Yo creo que es un tema a analizar porque fíjense que, por lo menos desde el punto de vista comercial, sería poco viable que una empresa preste servicios a través de sus sistemas de inteligencia artificial, pero sea dueña de los resultados. Con lo cual, habría que analizar si eso puede llegar a ser, por lo menos desde el punto de vista de la razonabilidad, viable. A los empleados, nosotros estamos acostumbrados
al esquema tradicional nuestro, que las presunciones legales indican que los empleados que trabajan, los dependientes, como dice la ley, por lo menos en la Argentina, que trabajan para un empleador que elabora, como parte de sus tareas, genera obras protegidas por la propiedad intelectual, se presume que la titularidad de esas obras o resultados protegidos por la propiedad intelectual pertenecen al empleador. Bueno, le damos la autoría a los empleados que programaron la inteligencia artificial. Yo lo veo poco viable también eso. Desde el punto de vista teórico podría llegar a funcionar, pero desde el punto de vista pragmático lo veo complejo. Genera más problemas que soluciones. Podemos considerar al propio ente artificial como autor, y yo creo que eso también es complejo, teniendo en cuenta que vamos a darle a un ente sintético un derecho. Tengamos en cuenta también que, por lo menos en el derecho argentino, se le ha dado derechos, se le ha otorgado o reconocido derechos a personas no humanas, como puede ser un orangután. Esto sucedió en Argentina, con lo cual yo no sé hasta qué punto podemos no comparar un orangután con un sistema de una inteligencia artificial. Yo lo dejo planteado, no digo ni que sí ni que no, pero es algo que hay que tener en cuenta a la hora de afirmar, por sí o por no, que una inteligencia no humana, que un sistema, perdón, artificial, sintético, no humano, no puede tener derechos cuando sí le reconocimos derechos a un animal, a una persona que no es humana, con lo cual, más allá de lo que yo puedo opinar sobre el tema, lo que sí podemos decir es que no es patrimonio exclusivo del ser humano tener derechos. Entonces, bueno, la puerta abierta queda como para poder plantear esa situación. No le damos a nadie, entonces, la autoría, no le reconocemos la autoría a nadie de las obras creadas. Esto también es un tema complejo. Imagínense nuestro mundo invadido por un tsunami de obras sin autor, lo que puede llegar a provocar. Tengan presente que hay un montón de jurisdicciones, de países, que no saben qué hacer con, por ejemplo, las obras huérfanas. Nuestro país no sabe qué hacer con las obras huérfanas, obras que no se puede determinar quién es el autor o quiénes son sus titulares. Imagínense qué pasaría si cualquiera pudiera realizar obras y que no tuvieran derechos. O sea, tiene un impacto determinado, con lo cual tal vez es algo medio arriesgado decir que las obras producidas por inteligencia artificial no tienen autor, o no deberían tener autor, o no deberían tener derechos intelectuales. Bueno, es un escenario que es difícil de digerir, no digo que sea imposible, pero es algo para tener en cuenta. Y finalmente el usuario, algo que me parece que podría llegar a ser razonable si entendemos, y esto no es obligatorio tampoco, muchos autores no lo creen así, que los sistemas de inteligencia artificial son una mera herramienta, más allá de su complejidad. Por lo tanto, el uso que haga una persona de un sistema de inteligencia artificial finalmente deriva en que quien la usa se puede convertir en autor. No digo que esto sea así, ni que las leyes no lo establecen claramente, pero puede llegar a ser un escenario factible. Todos estos interrogantes son los que se están discutiendo al día de la fecha. ¿Okay? Vamos a ver cómo se están discutiendo y algunos casos actuales. Muchos de ustedes seguramente ya los escucharon. Yo los traje solamente para graficar un poco todo esto que acabo de explicar, que podría estar horas hablando de esto. Trato de ser resumido porque es un tema muy complejo, pero bueno, es también súper interesante, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a este tipo de cuestiones. El primer caso que les voy a plantear es el caso de Theory of the Dawn, que es un cómic creado por Cristina Castanova, que es una artista digital, que lo que hizo fue, por supuesto, realizó este cómic, lo hizo a través de su propia creación, los diálogos, los textos son hechos por ella,
pero las imágenes que utilizó para darle forma a este cómic las realizó a través de un sistema de inteligencia artificial que se llama Midjourney. Esta Castanova lo que hace es presentar el cómic en la oficina de copyright de los Estados Unidos y la oficina de copyright le otorga el copyright. Les recuerdo, a diferencia de Argentina, en donde el sistema es meramente declarativo, uno presenta una obra, declara un poco de qué se trata y automáticamente queda registrada, lo digo en estos términos porque no es prácticamente un registro, el efecto es un registro, que es un mero depósito. En Estados Unidos es un poquito más complejo, hay una especie de estudio, no diría de fondo como si fuera el de patentes, pero hay un estudio un poco más pormenorizado sobre el tipo de obra que se pretende registrar, es un poco más complejo, por lo tanto la autoridad de aplicación, en este caso la US Copyright Office, tiene facultades para indagar, rever, avanzar y dar marcha atrás sobre las resoluciones que dicta en cada caso. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Castanova? Castanova, una vez que registra y que le otorgan el 100% de la autoría por su cómic Save of the Town, publica que, bueno, sí, que está contenta, que efectivamente le dieron el copyright, pero y aclara que esas imágenes fueron obtenidas a través de Midjourney, con lo cual, cuando se entera la US Copyright Office, la llama de vuelta a la señora Castanova y le dice, bueno, venga, explícame un poco cómo fue que hizo para generar esto, porque no me queda claro y además entiendo que usted no la generó, sino que la generó un sistema de inteligencia artificial. Bueno, las explicaciones de Castanova no fueron suficientes para la oficina de copyright de Estados Unidos y concluyó que una obra que no está generada por un ser humano no tiene protección, por lo tanto le retira la protección de copyright para las imágenes individualmente consideradas. La frase me hace acordar a marcas, pero se la mantiene para lo que es el texto y para lo que es la disposición de las imágenes, pero no las imágenes en sí. Esto generó bastante revuelo porque es la primera vez que un organismo estatal en los Estados Unidos y creo que en el mundo se expide sobre la autoría de una obra generada por inteligencia artificial o con inteligencia artificial. Esta diferencia que yo acabo de hacer por y con es crucial, aunque sea semántica, porque es la que más o menos que va a trazar la divisoria de aguas sobre la discusión que estamos viendo. No es lo mismo una obra creada por inteligencia artificial que una obra creada con inteligencia artificial. De hecho, hay fallos que establecen esta diferencia y es importante para que ustedes tomen nota y puedan utilizarlo como cristal para poder determinar los casos en los que se vean involucrados como asesores. Bien, entonces, el final de la historia es que le entregan el copyright menos el de las imágenes, pero sentó un precedente bastante importante en la materia. El segundo caso que vamos a ver es el caso, ahora voy a leer todos los comentarios que me parecen súper interesantes. El caso Thaler 1, Stephen Thaler es un científico específicamente dedicado a la inteligencia artificial, un tanto activista y provocador, les diría, algo que celebro, no porque esté de acuerdo con Thaler, sino porque me parece que hace bien a la discusión y es lo que nos da elementos para debatir. Stephen Thaler crea un sistema de inteligencia artificial, un software, al cual denomina Creativity Machine, máquina de creatividad, y con ese sistema genera una obra plástica, una obra digital, esta que mi opinión personal es que es una porquería, pero bueno, no importa, no estoy acá para opinar sobre arte porque además no sé, pero no me parece linda, pero no es importante si es linda o es fea. Lo importante de este caso es que el señor Thaler se presenta en la oficina de copyright de los Estados Unidos con esta obra a la cual denomina A Recent Entrance to Paradise, una entrada reciente al paraíso, para registrarla con la salvedad que declara como autor de la obra
a su propio sistema de inteligencia artificial, al Creativity Machine. Estamos a una entidad no humana como autor de la obra y a él se autodeclara como titular por haber sido el creador del Creativity Machine, por lo tanto el cesionario natural de los derechos derivados de la autoría de una máquina o de un sistema de inteligencia artificial. Obviamente no hace falta que les aclare que con los mismos argumentos que tuvo para el caso de Castanova de Celia of the Dawn, le rechaza obviamente la solicitud al señor Thaler, el cual apela a una corte californiana que cuando recibe el caso le dice, olvídate, no hay chance de que esto salga. La ley dice, y esto es importante, la ley dice que el autor tiene que ser una persona humana, con lo cual a tu casa. Y le rechaza la demanda, con lo cual esta obra, A Recent Entrance to Paradise, técnicamente no tiene autor. ¿Okay? Pero ahora vamos al segundo caso del señor Thaler, reitero, una persona provocadora que hace todo esto para generar esta discusión, y esto es algo que muchos de ustedes que se dedican a propiedad industrial específicamente les va a interesar. Thaler crea otro sistema de inteligencia artificial que se llama Davus, que es quiere decir algo que ahora no me acuerdo, no lo recuerdo, así que pueden googlearlo. Todos estos casos los pueden googlear, así como se los pongo. No les puse referencias, pero tengan la libertad de googlearlos, son súper entretenidos. Yo se los resumo acá para no aburrirlos. Crea una inteligencia artificial que genera patentes de invenciones. De hecho, genera la propia memoria descriptiva y todo, tal cual ustedes están acostumbrados a ver habitualmente. Y Thaler no tiene mejor idea que salir a presentarlas vía PCT a varios países del planeta, lo que genera un revuelo súper importante. Crea dos patentes, dos invenciones, se las leo porque no me las acuerdo: un contenedor fractal de líquidos y un sistema de señales luminosas fractales. Ahí está el caso de Abu, gracias Daniela. Con lo cual se arma un revuelo tremendo. Les adelanto que en la mayoría de los países fueron por la cabeza, a chancletazo limpio, le dijeron, rajá de acá, Thaler, no hay chance de que esto camine. Pero lo interesante es que en Sudáfrica, tengamos presente que el sistema sudafricano, aquellos que ustedes que estén familiarizados, es bastante particular, bastante laxo, le otorgan la patente. Así que, digamos, es el único país en donde le otorgaron la patente. Y en Australia se la denegaron, pero Thaler, obviamente, Thaler les anticipó que Thaler está apadrinado por un estudio jurídico norteamericano, creo que es norteamericano, que es el que está promocionando todo esto para generar la discusión. Pobre Thaler es el mascarón de prueba, digamos, de todo esto, pero hay un grupo de abogados atrás que están fogoneando esto. Nuevamente, puedo no estar de acuerdo con ellos, pero celebro este tipo de iniciativas porque son las que dan material para discutir y para que esto finalmente genere un avance desde el punto de vista legal, que es lo que a nosotros nos importa para poder determinar esto. Bueno, la cuestión es que en Australia Thaler recurre a una corte federal y la corte federal da vuelta a la situación, le ordena a la oficina de patentes que inscriba la patente, cosa que sorprendió a medio planeta también de vuelta, pero eso duró, esa alegría entre comillas, duró pocos meses porque la corte de la Cámara de Apelaciones que le correspondía a esa corte federal finalmente después rechazó el fallo y volvió todo a foja cero rechazando la patente. Con lo cual, nada, el efecto lo logró, la discusión se generó, en Sudáfrica la patente está concedida, vaya a saber si alguien después pedirá o no la nulidad, pero es algo interesante para tener en cuenta, sobre todo porque estamos hablando de un caso en donde por primera vez un inventor de una patente de invención no es humano. Vamos, me parece un planteo interesante. Y finalmente, un caso, todos estos casos son actuales, 2022, 2023, no te estoy hablando de hace 5 o 6 años, son de ahora. Y esto es un caso de este año que tiene que ver con música, que es el caso de Ghostwriter 977, es un usuario de TikTok que lo que hizo fue publicar un video con una canción que aparentemente estaba cantada interpretada por el grupo The Weeknd y cantada o rapeada por Drake, que es un rapero muy conocido.
Obviamente, ni The Weeknd ni Drake participaron en esa canción, ni es la voz de ellos, ni escribieron la letra, ni compusieron la música. Todo esto fue generado por un sistema de inteligencia artificial, acá se los nombro, y publicado por alguien anónimo. Hay teorías de quién es, aparentemente le atribuyen esto a un artista denominado Jake. No está claro, no se llegó a determinar desde el punto de vista legal quién fue el responsable de hacer esto, pero generó también mucho revuelo. Esto es lo importante de estos casos, que generan discusiones, generan actividad, generan análisis. Es un poco el objetivo que yo tengo de esta charla. Es un video que llegó a tener 15 millones de reproducciones en TikTok, que no es poco, más de 600.000 reproducciones en Spotify y 300.000 reproducciones en YouTube, con lo cual estamos hablando de algo que iguala, les diría, la diseminación o el alcance de audiencia que puede llegar a tener cualquier artista conocido, y todo esto fue realizado con un sistema de inteligencia artificial sin la participación de los autores originales. Hicieron un montón, sí, gracias Daniela, hay un montón de estos casos. Yo les traje uno porque podemos estar, como les dije, hasta mañana, y la idea es que yo hable una hora, porque si no me van a odiar para siempre. Pero solamente plantearles este tipo de cuestiones para que ustedes puedan, digamos, saber cómo está la situación, si es que no estaban al tanto de todo esto, y poder eventualmente sacar, no digo sus conclusiones porque me parece que estamos lejos de sacar conclusiones todavía, pero tomar cierta posición, ver dónde están parados ustedes sobre si hay obra, si no hay obra, si vamos a dejar que esto no tenga, digamos, carezca de autores, carezca de derechos. Se los dejo planteado porque muchas veces, y esto es lo interesante de todo esto, muchas veces por querer aplicar los dogmas tradicionales de la propiedad intelectual, en este caso del derecho de autor, se genera el efecto contrario. O sea, yo he escuchado muchos colegas que, digamos, con muy buenos fundamentos establecen que de ninguna manera podría generar derechos una obra creada por inteligencia artificial. Bueno, ok, listo, perfecto. Tenemos, porque eso claramente va en contra de la normativa vigente, etc. Bueno, perfecto. Excelente. Postura tradicional, habitual de un autoralista. Si eso no sucede, si no tiene obra, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Dejamos que todas las creaciones, porque son más allá del derecho y de todas las ganas que nosotros tengamos de aplicar la ley vigente, eso está, es una realidad. Las obras se van a seguir generando y probablemente no tengan autoría si seguimos así. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder si nos encontramos con, como les dije antes, un tsunami de obras, música, videos, pinturas, etcétera, que no tienen autor? ¿Cuál va a ser el incentivo, por ejemplo, para un público consumidor que en vez de pagarle a un artista va a generar obras así porque sí? Digo, es un planteo que hago. A ese lugar los quiero llevar con todas estas cuestiones, de plantearnos si vale la pena o no mantenernos en las estructuras tradicionales o empezar a pensar qué alternativas dentro del marco legal podemos llegar a encontrar para atraer estas nuevas tecnologías, estos desarrollos, estas cosas modernas al nuestro campo y generar un equilibrio. Acá yo les pongo, perdón, algunas cuestiones a tener en cuenta, básicamente lo que estamos hablando, ¿sí? Podemos considerar a una inteligencia artificial como autor, si podemos concebir un mundo con obras sin derecho de autor, y si es necesario finalmente analizar una modificación a las leyes actuales en materia de propiedad intelectual. Les recuerdo, para aquellos que no sé, yo sé que todos lo saben los que están acá, que la ley vigente en Argentina es de 1933 en materia de propiedad intelectual, con lo cual me parece que no vendría mal un análisis muy profundo sobre cuáles son los principios que se aplican y que se aplicaron en su momento para la sanción de las leyes, que, insisto, es una ley excelente, fue una ley excelente y lo es hasta el día de hoy, pero eso no quita que eventualmente podamos sentarnos a pensar nuevas maneras de ver la propiedad intelectual para poder darle un poco más de equilibrio a todo esto. Porque la justicia, en definitiva, de lo que se trata es de equilibrio. Estamos ni de un lado ni del otro, tratar de ser lo más ecuánimes posible. Por ahí, un planteo en estos términos podría llegar a ser
no digo la solución, pero el camino más razonable posible para poder resolver este tipo de situaciones. Y hasta acá he llegado para no sacarle tiempo a mi compañera. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, acá estoy. Sé que hay un montón de comentarios. Bueno, muchas gracias, Juan. Muy interesante todo lo expuesto y nos deja, como vos decís, es un disparador los conceptos que nos brindaste para analizar y para seguir trabajando con este tema. Así que, bueno, vemos a ver si hay preguntas. A ver, ah, es- un Sí, segundito. hay Ahí. un comentario de que hay autores que consideran que la originalidad es una carga. Efectivamente, hay autores que piensan eso. De hecho, si uno analiza la doctrina anglosajona, etcétera, la originalidad no tiene un peso específico tan marcado como sí la tiene la doctrina autoralista latinoamericana y europea. Si me escucha Delia Lipsic, a la cual respeto un montón, me va a odiar, pero creo que es algo que puede llegar a ser un impedimento para un análisis, les diría, objetivo sobre este tipo de escenarios. No sé si es el camino adecuado. Por eso yo remarco que la originalidad en su fase objetiva es el camino adecuado para poder tratar de utilizarla para lograr un resultado desde el punto de vista académico, si se quiere, más concreto. Pero es una opinión, les diría, más personal. Es básicamente eso. Pero sí, estoy de acuerdo con el comentario que hicieron recién. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios también. Todos, sí, muchos comentarios muy interesantes. Muchas gracias, Juan. Bueno, todos los comentarios son buenos, interesantes, todos los planteos que nos mandan. Así que bueno, si no hay preguntas para Juan, a ver, están escribiendo. A ver, esperamos un segundito. A ver. Estaba seguro que iba a hacer, gracias Nora. ¿Qué sucede con los logos creados por inteligencia artificial y registrados como marcas? Estaba seguro, ayer pensaba qué preguntas me van a hacer y pensé en esta pregunta. A ver, yo más allá de la cuestión marcaria, que es la parte final de la discusión, acá hay una cuestión de derecho de autor. Con lo cual, los logotipos, por ser, digamos, creaciones desde el punto de vista gráfico, tienen derecho de autor. O sea, no hay duda al respecto. Lo que hay es, obviamente, una cesión de los derechos, sobre todo los derechos económicos, en favor del titular, que va a ser posteriormente titular de la marca. Si yo genero, particularmente, si me preguntan mi opinión, porque esto no está resuelto, pero si yo le pido a un sistema de inteligencia artificial que me realice un logo, primero voy a tener que fijar en los términos y condiciones del servicio que yo estoy utilizando. Que esto es fundamental, porque si los términos y condiciones del servicio que yo uso no lo vean al sistema como algo diferente a un servicio, es como contratar cualquier tipo de servicio, establece claramente que el resultado, vamos a suponer que es pagado, es propiedad intelectual del usuario, cero problemas. El resultado va a ser posteriormente una marca registrada a nombre mío o de mi compañía, sin ningún problema. Ahora, hay que tener en cuenta que esa convención, que generalmente se da por los términos y condiciones, tiene que ser muy clara. En el caso de las gratis, hay que tener cuidado, porque aun cuando sean gratis, aplican los términos y condiciones. Entonces hay que ver bien cuáles son los alcances de los derechos que quien presta el servicio a través de su herramienta nos van a otorgar a nosotros como usuarios para poder utilizar esa herramienta. Así que tengan cuidado, mi sugerencia es, yo sé que es tedioso, sobre todo, incluso hasta para nosotros que nos dedicamos a esto, lean los términos y condiciones y tengan la seguridad,
traten de tener la seguridad de que el resultado obtenido les va a pertenecer a ustedes o a sus clientes. ¿Okay? Hay páginas que, pero si se miran bien las condiciones, es exactamente lo que dice. Bueno, lo que dice Rita es exactamente así. Ojo con eso, es exactamente lo que estoy explicando. Tengan en cuenta los términos y condiciones. ¿Tá? Muy buena la pregunta. Gracias, Nora. A ver si hay alguna más. Bueno, perfecto. Bueno. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby, también. María Laura. Me siento un rockstar. Estoy en la tele. Sí. Bueno, gracias por los comentarios. Son muy generosos. Bueno, Gracias, Silvina Silvia. también dice excelente. Bueno, de paso a mi coequiper, Bueno, Marchi. Todo gracias. tuyo. Gracias Juan. Bueno, ahora en la segunda parte entonces, Marci Pirela continúa con la protección de los derechos de propiedad intelectual en Mercado Libre. Marci es abogada egresada de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, en Venezuela. Ingresó en Mercado Libre hace 3 años y actualmente se desempeña como Brand Protection Analyst dentro del equipo de legales y relaciones gubernamentales de la compañía. Cursó en el 2021 la diplomatura en propiedad intelectual de la Universidad Austral acá en Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, Marci, cuando quieras. Muchísimas gracias por la introducción y gracias a todos por conectarse. A ver, el día de hoy traigo para ustedes un pequeño resumen de cómo desde Mercado Libre trabajamos en conjunto para proteger la propiedad intelectual y tener así un sitio libre de infracciones y de productos ilícitos. Un pequeño overview de la compañía, la cual, como algunos recordarán, fue fundada en 1999 y se ha establecido a lo largo de estos años como la compañía líder de e-commerce y soluciones de fintech en Latinoamérica. Nosotros actualmente operamos en 18 países, tenemos sedes físicas en 9 de estos países, como lo son, por ejemplo, Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Venezuela, solo por nombrar algunos. Y alcanzamos el quarter pasado a más de 50.000 empleados que están trabajando en conjunto para alcanzar este objetivo común, que es garantizarle a nuestros usuarios la mejor experiencia cuando compran o venden en nuestro sitio. Para esto, tenemos o hemos desarrollado diversas políticas que van justamente enfocadas a lo que es el contenido, a regular este contenido que los vendedores, digamos, publican en nuestro sitio. Hay 3 políticas principales. Por un lado, tenemos la política de artículos prohibidos, la cual se enfoca en diversas categorías de productos las cuales no están permitidas publicar en el marketplace. Ni los vendedores pueden ofrecerla, ni los compradores tampoco pueden buscar proactivamente el adquirir ese tipo de productos. Cabe destacar que todo lo que por norma en cualquiera de estos 18 países está prohibido, en el marketplace igualmente lo va a estar. Sin embargo, nosotros hemos ido un paso más allá, incluyendo categorías que si bien no están per se prohibidas por la ley, no creemos que por lo que pueden involucrar ese tipo de productos puedan ser adquiridos en nuestra plataforma. Por ejemplo, armas de fuego, sustancias controladas, animales, etcétera. Son más de 50 las categorías de productos que hoy entran dentro de esta política y, como les decía, no pueden ser comercializadas a través del marketplace. Tenemos luego las infracciones de propiedad intelectual. Esta política ya la vamos a ver un poco más de profundidad a medida que avancemos en la presentación, pero básicamente no permitimos que se oferten productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. Para esto también tenemos canales exclusivos de denuncia que hemos creado y que le permiten no solo a los titulares de marcario, sino a los titulares de derechos, perdón, sino también a sus apoderados poder hacer el enforcement de todo el portafolio dentro del sitio. Y luego tenemos prácticas prohibidas que, a diferencia de las políticas anteriores, ya no se enfocan tanto en el producto como tal, en categorías de productos, sino ya pasan a regular un poco las conductas de todos los intervinientes al momento de la compra y venta de productos.
Esto principalmente con el objeto de proteger a los compradores y evitar que sean sujetos de estafas, como por ejemplo pudiera ser cuando un vendedor les indica voy a ofrecerte un producto o compra un producto y el resto lo coordinamos por fuera del sitio, dejar datos de contacto. Ese tipo de situaciones generan que puedan hacerse acuerdos por fuera de todo lo que es el proceso de la plataforma y recibir luego nosotros reclamos por los cuales solamente vamos a poder responder o responsabilizar, digamos, de alguna manera al vendedor por ese producto que fue adquirido mediante la plataforma y no por todo el resto que pudo haber sido adquirido por fuera. Todas estas políticas convergen y se encuentran dentro de nuestros términos y condiciones, los cuales son aceptados al momento de los usuarios crear su cuenta en el sitio. Recordemos que, como les mencionaba, operamos en 18 países de Latinoamérica y los usuarios necesitan, para poder operar en cada uno de estos marketplaces, generar una cuenta con sus propias credenciales de acceso. Estos términos y condiciones pasan a regir no solamente desde el momento del registro, sino durante todo el tiempo que el usuario como tal tenga su cuenta registrada en la plataforma. A los fines de procesar, digamos, las diferentes denuncias que pueden venir en base a estas políticas, hemos generado distintos canales. Por un lado, tenemos el botón denunciar, que está disponible en todas las publicaciones de nuestro marketplace y y puede acceder a él cualquier usuario de la plataforma, en donde pueden levantar cuestiones por cualquiera de estas tres políticas. Pueden denunciar directamente la publicación, ya sea porque el producto ofrecido o el contenido esté en infracción de alguna de estas políticas. Luego tenemos el canal exclusivo para titulares de derechos de propiedad intelectual y sus apoderados, que es el Brand Protection Program, el cual ya más adelante vamos a hacer un poquito de deep dive. Y tenemos luego otros dos canales que ya están más orientados, digamos, a una cooperación con el sector público, como por ejemplo la cooperación que tenemos con las autoridades al dar de baja directamente nosotros publicaciones que ellos nos hacen llegar mediante oficios y compartir asimismo información de usuarios que están bajo algún proceso investigativo. La realidad es que en los últimos tiempos hemos em, continuado robusteciendo muchísimo más los procesos para tramitar este tipo de consultas. Contamos con un SLA de 72 horas, el cual es súper efectivo y tenemos canales exclusivos en cada uno de los países en donde operamos para facilitarle a la autoridad este intercambio de información. Eh, y luego también tenemos diferentes acuerdos de colaboración que hemos celebrado, tanto con el sector público como con el sector privado, para no solo ofrecerles un acceso más directo a reportar lo que puede llegar a ser infracciones a cualquiera de estas políticas, sino también a este intercambio de información para que pueda llegar a ser de una forma muchísimo más fluida y fácil de acceder. Avanzando con la presentación, vamos a enfocarnos ahora en este canal exclusivo de denuncias que les comentaba que tiene Mercado Libre para defender, digamos, los derechos de propiedad intelectual. La realidad es que la defensa de los derechos de propiedad intelectual ha sido un pilar fundamental para la compañía, les diría desde el momento de su concepción. Y es que hace más de 20 años atrás, por el año 2000, a solo meses de fundada la compañía, se lanzó este programa que algunos de ustedes lo recordarán como PPPI o Programa para la Protección de Propiedad Intelectual. La verdad, un nombre o un acrónimo bastante poco amigable, pero bueno, por suerte en el 2019 pasamos por un rebranding y ahora lo conocen como Brand Protection Program. Para darles un poco o para llevarlos un poco a cómo estábamos en ese momento a nivel regulación en Latinoamérica, no teníamos ninguna norma que regulara un proceso de denuncias en el mundo online de este tipo de infracciones. Por eso nosotros, al momento de construir este programa, nos inspiramos en el contenido de la Digital Millennium Copyright Act, de la DMCA, y tomamos diferentes instituciones para justamente armar este programa y generar este proceso de denuncia disponibles para todos los miembros. Si bien tomamos algunas instituciones, como por ejemplo la del Notice and Takedown y la del Counter Notice, que no es más que esta posibilidad que tiene el vendedor denunciado de responder a la denuncia, ya sea argumentando o adjuntando algún tipo de documentación para contrarrestar, digamos, el reclamo que le hace el titular de los derechos.
Nosotros decidimos también ir un paso más allá y es que no lo limitamos únicamente a derechos de autor, sino que expandimos el scope y le permitimos a nuestros miembros denunciar por todo el portafolio de derechos de propiedad intelectual. Cualquiera que sea la infracción que ellos puedan estar detectando en cuanto a derechos marcarios, derechos de autor, patentes y variedades vegetales, modelos y diseños industriales y derechos conexos, la van a poder reportar a través del programa. Como les mencionaba, en el año 2019 pasamos por un proceso no solo de rebranding, en donde se modificó el nombre del programa, sino que también estuvimos iterando y mejorando ciertos flujos de cómo en ese momento el programa se estaba llevando. Y es que en el pasado, por ejemplo, para poder ser miembro del programa, era necesario generar una cuenta, es decir, un usuario y una contraseña para cada uno de los marketplaces en donde nosotros operamos. Por lo cual, si estábamos ante un titular de derecho que tuviese registros en los 18 países, necesitaba generar 18 usuarios para poder monitorear en cada uno de ellos. Esto ahora cambió desde el 2019 y a través de una única cuenta, el miembro puede registrar todos los derechos o puede adherir todos los derechos que tienes registrados y ejercer con un solo acceso, con un solo usuario y una sola credencial todo el proceso de monitoreo y denuncia en base a todos estos derechos. Anteriormente, el proceso también para reportar las URLs en infracción era un poco más manual, se hacía a través de una planilla Excel y se subían allí todas las publicaciones en infracción para luego poder reportar esa baja. Esto cambió, ahora un poco el formato del programa funciona tal cual como el marketplace en el sentido de el motor de búsqueda, por ejemplo, al que accede el miembro para poder hacer ese monitoreo y poder marcar las publicaciones que desea denunciar. Tiene diferentes criterios de búsquedas. Puede hacer búsquedas no solamente por keywords, sino también búsquedas por el nombre puntual del vendedor, el nickname del vendedor cuya vidriera quiere monitorear. Si tiene a la mano el link de la publicación que quiere reportar, lo puede ingresar, o el item ID, que es ese código alfanumérico que desde Mercado Libre le asignamos a las publicaciones, también lo puede ingresar y ver en tiempo real todos los resultados que están apareciendo en el determinado país que seleccionó. Además, la herramienta lo que le brinda es que puedes jugar entre diferentes filtros. Por ejemplo, si quiere ver solamente los artículos nuevos, si quiere ver usados, si lo quieres ver en categorías determinadas. Esto ayuda a que luego al momento de obtener los resultados pueda enfocarse directamente en aquellos que les es de mayor interés analizar. Otra de las diferencias con esta normativa de la cual nos inspiramos es que no solamente el titular de derechos de propiedad intelectual puede hacer el registro, sino que también cualquier apoderado que cuente con la debida documentación puede registrar una cuenta en el programa y puede hacer el enforcement de estos derechos. Depende mucho de la estrategia, en este caso del stakeholder, en cuanto a la cantidad de cuentas que quiera crear, pero de nuestro lado no hay una limitación sobre cuántas cuentas puede tener un mismo titular o pueden ser creadas en nombre de una misma empresa. De hecho, la herramienta tiene un feature muy bueno que lo que te permite es crear dentro de tu misma cuenta diversos perfiles para fomentar justamente este trabajo en equipo y esta sinergia que se da al utilizar la herramienta. Entonces, con un solo usuario, una sola credencial de acceso, tú puedes ingresar, compartir esas credenciales y varios miembros de un mismo equipo pueden estar monitoreando activamente y denunciando publicaciones, pudiendo incluso identificar qué actividad fue realizada por cada uno de esos miembros. La herramienta te permite ver quién marcó una publicación para denunciar, a quién le corresponde luego analizar la respuesta que dé el vendedor y así sucesivamente con todos los perfiles. Al momento del registro, la realidad es que es muy sencillo, es un breve formulario, el cual en principio lo que te solicita es que identifiques el tipo de cuenta que deseas adherir, si te vas a adherir como titular de los derechos o si te vas a adherir como apoderado, y allí justamente en este último caso lo que te pide es adjuntar el poder o la autorización que el titular te dio para que pudieras operar. Luego te pide información básica acerca de el nombre o razón social de la cuenta e identificación. Y luego, por una única vez, te va a pedir que ingreses los derechos que quieres adherir.
A los fines de poder registrar la cuenta, si es que todavía no se cuenta con toda la documentación de los derechos que se quiere adherir, el mínimo requerido es un derecho para que el formulario pueda procesarse y nosotros podamos habilitar la cuenta. Sin embargo, una vez habilitada la cuenta, directamente desde la herramienta van a tener la posibilidad de continuar añadiendo derechos o renovando quizá aquellos que pudieran haberse vencido luego de algún tiempo. Esto, como les decía, esta adhesión de los derechos la hacen por una única vez. No es necesario ya luego, a medida que vayan reportando publicaciones, que ustedes tengan que ir adjuntando de vuelta la documentación. Ya todo queda bajo el marco de su cuenta, queda adherido en su cuenta y quedan facultados entonces para poder reportar en razón de todos esos derechos. Por último, lo que les va a pedir el sistema es que ingresen el nombre con el cual quieren identificar la cuenta y un mail público, y ya luego voy a explicarles por qué hago mención de que es público este correo, para poder entonces así vincularla. Se envía el formulario y entre las siguientes 24 y 48 horas ya están recibiendo una respuesta de nuestro equipo a través del mismo número de casos que se genera por el portal, y se le está informando o los pasos para crear la credencial en caso de haber sido aprobada la cuenta, o se les está pidiendo entonces información adicional si es que hay algo que no quedó claro o estamos necesitando algún tipo de documento. Este proceso que les acabo de mencionar de adhesión y todo el flujo del programa que ya más adelante les voy a comentar, funciona igual para los 18 países en donde nosotros operamos. La única diferencia que va a poder encontrar el titular de los derechos o el apoderado al momento de registrarse es la relacionada a la naturaleza misma de los derechos que quiere adherir. Esto en cuanto a la documentación que va a necesitar adjuntar. Por ejemplo, para los derechos que son netamente territoriales, como las marcas, las patentes y los modelos, acá va a ser necesario, para que se pueda habilitar ese derecho dentro de la plataforma, que se adjunte el certificado que fue concedido de acuerdo, en el caso de las marcas, a la clase y el país en donde la tienen registrada. Algo importante mencionar, y es que el programa no acepta solicitudes que estén en proceso de concesión, sino ya derechos que hayan sido efectivamente concedidos. Lo que sí es que en aquellos casos en donde el derecho ya fue concedido, llevándolo al ejemplo de las marcas, la marca ya fue concedida, sin embargo, esta se venció y está en proceso de renovación. Como sabemos que varía un poco el tiempo de concesión de estos derechos dependiendo del país en donde se estén registrando, nosotros lo que permitimos es que nos puedan hacer llegar esa solicitud de renovación y con eso extender por un periodo determinado de tiempo la vida, por así decirlo, de ese derecho dentro de la cuenta, y de esta forma no se va a ver interrumpida esa facultad que va a tener el miembro para poder denunciar. Una vez ya el derecho sea renovado, se adjunta el certificado y ya queda actualizado con la fecha correspondiente dentro de la herramienta. Pero, como les decía, esta es la única limitante, digamos, o la única diferencia que van a encontrar, ya que, como saben, para derechos de autor y derechos conexos, este registro se da de una forma diferente y no es obligatorio. Por eso es la única diferencia en todo el proceso que van a ver. Siguiendo un poco con lo que son los motivos de denuncia, van a ver que estos motivos son los que les aparecen al miembro una vez ya registran su cuenta y tienen acceso a la herramienta para poder reportar. Todo lo van a poder hacer dentro de la misma herramienta, dentro del mismo programa, ya sea hacer la búsqueda de las publicaciones, realizar las denuncias, responder los contranoticias que lleguen de los vendedores y tomar la decisión final. Pero eso más adelante en el flujo lo vamos a ver con mayor detalle. Acá solamente mostrarles los motivos, los diferentes motivos de denuncia a los cuales entonces, como miembro del programa, van a poder acceder para reportar las publicaciones. Tenemos los motivos relacionados a los derechos marcarios, como lo son producto falsificado, producto no destinado a la venta, que son por lo general estos productos que fueron dados en comodato o son tester que no están destinados para ser adquiridos por ese consumidor final. Tenemos también el uso ilegal de la marca, en donde, bueno, aquí tenemos una variedad de escenarios. Por ejemplo, pueden ser esos casos en donde el vendedor esté utilizando de forma aislada el logo de la marca, no como parte del producto, sino ya sea en una imagen en blanco o con una especie de flyer para promocionar
la publicación o aislado directamente en los espacios en blanco de la imagen. También aquellos casos de vendedores en donde dentro del contenido de su publicación estén, por ejemplo, afirmando que son distribuidores autorizados o distribuidores oficiales de la marca, cuando en efecto no lo son. También entran situaciones en donde, por ejemplo, se está vinculando la marca, ya sea en el título de la publicación, en la descripción o incluso dentro de las imágenes, pero luego cuando van a ver el atributo de la publicación, el atributo marca de la publicación, ven que se trata de un producto genérico o un producto que no es fabricado directamente por el titular de los derechos. Esto como para darle algunos ejemplos de lo que el miembro puede denunciar directamente a través de este motivo. Luego tenemos los motivos relacionados a derechos de autor, que acá cambia un poco la lógica, y es que acá nosotros lo que pedimos es que identifiquen el tipo de obra que está siendo infringida. Pueden denunciar por libros, software, imágenes, cursos, videojuegos, en fin, pero acá lo que nos interesa a nosotros es poder identificar cuál es la obra entonces que ustedes están viendo en esa publicación que está siendo infringida. Hace relativamente poco incluimos también los derechos conexos, que si bien acá no son los titulares directos de las obras, tienen una intervención importante para poderlas llevar al público. Por ejemplo, estamos ante intérpretes o ejecutantes, ante productores de sonidos o imágenes y también ante organismos de radiodifusión, los cuales a través del programa se les da también la posibilidad de reportar infracciones a sus derechos. Y luego, por supuesto, tenemos también el uso de imagen personal sin autorización, tenemos infracciones ya directamente enfocadas en modelos o diseños industriales e infracciones a patentes o modelos de utilidad. Estos motivos van a ir apareciendo en la cuenta del miembro a medida que el miembro vaya adhiriendo derechos. En caso de tener todos los derechos, por supuesto, va a poder ver todos los motivos. Sin embargo, si, por ejemplo, solo tiene derechos marcarios registrados, solamente le van a aparecer esos 3 bullets relacionados a justamente marcas para que pueda hacer la denuncia. Y los países que va a poder tener habilitado van a ser solo los relacionados a los derechos marcarios justamente que tiene adheridos. Mientras que, por ejemplo, si registra derechos de autor, se le van a habilitar automáticamente los 18 países para que pueda denunciar la infracción a la obra que adhirió mediante este derecho. Avanzando un poco con lo que es el flujo, esto que les decía de el Notice and Takedown con Counter Notice, inicia con lo que es la búsqueda de la publicación. Como les mencionaba, el motor de búsqueda es muy amigable y es bastante similar a la experiencia que hoy un vendedor tiene, por ejemplo, al momento de buscar productos en la plataforma, solo que le provee al miembro filtros adicionales para que pueda hacer mucho más precisa esta búsqueda. Algo también importante a destacar, que no lo mencioné anteriormente, y es que para poder ser miembro del programa, a diferencia quizá de cómo funcionan otros marketplaces, nosotros no requerimos que sea un usuario con cuenta registrada en el marketplace. No necesitas ser un usuario vendedor o comprador para poder registrarte en el Brand Protection Program como titular de los derechos apoderados y hacer el enforcement a través de la herramienta. Como les decía entonces, arranca con esta búsqueda de los productos en infracción, van pudiendo incluso marcar en aquellos que necesiten hacer un doble check o alguna revisión más profunda como sospechoso el ítem. Esto no le va a generar ningún tipo de alerta aún al vendedor, sino que lo que le va a permitir es tenerlo en una pantalla individualizada para que ustedes luego puedan volver sobre esos productos o realizar las consultas que sean necesarias y validar previo ya a enviar la denuncia. Las denuncias pueden ser enviadas uno a uno, marcando uno a una las publicaciones, o también pueden ser enviadas en bulk o masivamente, y esto es a través un poco retomando lo que antes existía con este formato de Excel, pero acá ya con el objetivo directo de agilizar, digamos, el proceso de reporte, pueden cargar las publicaciones, los URL de las publicaciones y reportar directamente todas esas publicaciones que estén contenidas en ese Excel. Solamente deben seleccionar el motivo de denuncia que les va a aplicar para todas las publicaciones que seleccionaron y enviar entonces automáticamente todas esas denuncias. Acá, y esto es otra de las diferencias con lo contenido en la DMCA, nosotros luego de recibir la denuncia y que esa denuncia sea aprobada, automáticamente pausamos la publicación.
Y esto es muy importante porque con esto lo que conseguimos es que deje de estar disponible no solamente para para el vendedor, sino para compradores, para potenciales compradores, de modo tal que no se sigan generando ventas sobre ese ítem en particular. Este proceso o este pausado, como les decía, se da inmediatamente desde el momento en donde la denuncia es aceptada y dura hasta la fase final del flujo. Una vez la denuncia es aceptada, se pausa la publicación y se notifica al vendedor entonces sobre su publicación denunciada, se le indican los motivos, estos que les mencionaba anteriormente, por los cuales el miembro denunció la publicación, y se le da un plazo de 4 días corridos para que entonces ya el miembro pueda pasar a hacer su descargo. Este descargo puede ir desde esgrimir argumentos e incluir únicamente texto o también adjuntar cualquier factura, por ejemplo, la factura de compra del producto, en caso de que haya sido denunciado por producto falsificado, y cualquier otro material que pueda ayudar, digamos, a contrarrestar un poco esto que el miembro está indicando. Si pasan estos 4 días corridos y el seller no responde, lo que va a suceder es que la publicación automáticamente se va a remover ya en este caso de forma definitiva del sitio. Ahora bien, si durante estos 4 días el vendedor responde, lo que sucede es que se abre un periodo de tiempo igual, un lapso igual, 4 días corridos, pero ahora para el miembro, para que directamente a través de la herramienta pueda analizar esa respuesta que le dio el vendedor y tomar la decisión final en cuanto a su denuncia. Si decide confirmar su denuncia, lo que sucede entonces es que la publicación se elimina de forma definitiva del sitio, o si entonces entiende, digamos, o asume como positivos los comentarios que les da el vendedor, lo que puede hacer es retirar la denuncia y en este caso la publicación deja de estar pausada y se reactiva nuevamente en el sitio. También para evitar, digamos, abusos del programa y que una publicación pueda llegar a estar pausada por tiempos indefinidos, lo que sucede es que si pasados estos 4 días el miembro no toma ninguna decisión, la publicación acá se reactiva. Sin embargo, si por causas de fuerza mayor el miembro no llega a responder, pero sigue viendo o sigue considerando que existe una infracción en esa publicación, la va a poder volver a denunciar, solo que en este caso todo el proceso de 4 días para ambas partes va a iniciar nuevamente. En cuanto a las principales funcionalidades de la herramienta, acá lo que les traje es un breve resumen, comenzando porque, bueno, no solo la herramienta, sino todo el proceso, desde el proceso de adhesión hasta las funcionalidades, es totalmente gratuito. No se exige, digamos, el pago de ninguna cuota para acceder a funcionalidades especiales. Todo está desde el primer momento disponible para nuestros miembros. Lo que les decía al principio de que a través de una única cuenta van a poder monitorear y denunciar en todos los 18 países, a través inclusive de la creación, ya sea de cuentas separadas, si es que optan por una estrategia de tener una cuenta in-house y luego una cuenta con el proveedor de servicios de monitoreo, o tener una única cuenta en donde puedan generar estas diversas creaciones de perfiles. Las búsquedas que se hacen también en la herramienta son búsquedas 100% en tiempo real, con estos filtros especiales que les mencionaba, para poder así ayudar al miembro a enfocarse en esas publicaciones que realmente necesita analizar. El mismo proceso de Notice and Takedown se da para todos los 18 países en donde operamos y, como les decía, los listings, luego de recibir esa respuesta del vendedor, no son reactivados, continúan pausados y esto sigue así hasta el final entonces del proceso. Esta respuesta que el vendedor da va a poder verle al miembro directamente desde la herramienta a través de una solapita o un feature que se llama gestión de denuncias. Ahí va a tener no solamente todas las denuncias que ha enviado y el estatus en el que se encuentra esa determinada denuncia, va a contar incluso con la posibilidad de ver cuántos días restan de ese lapso de 4 días que tiene para dar respuesta. Y además va a poder ingresar para ver la respuesta del seller y va a tener todos los elementos que necesita para tomar la decisión. Va a poder ver cuál fue la publicación que denunció, qué motivos o bajo qué fundamentos fue denunciada esa publicación y luego le va a aparecer la respuesta del vendedor de forma tal que cuente con todo lo que necesita para ya tomar la decisión final sobre ese ítem. Toda esta actividad que el miembro va generando a través de la herramienta
va a poder descargarla igualmente a través de reportes. La herramienta tiene una función que le permite descargar reportes que pueden ser seteados por un determinado periodo de tiempo para poder ver así entonces, por ejemplo, el top de vendedores que ha denunciado, los motivos más recurrentes utilizados para denunciar, entre otras informaciones que nosotros les hacemos llegar para que pueda tener ese traqueo mucho más personalizado de todo lo que es su actividad. Esto lo puede extraer de la cuenta en general o si es una cuenta que tiene varios perfiles, puede hacerlo ya más personalizado y enfocado en cada uno de esos perfiles para poder ver la información. Además, otra de las funciones interesantes que tiene la cuenta es contar con un canal exclusivo de reporte. De soporte, perdón. Hay un equipo detrás que está enfocado directamente en atender las consultas que recibimos a través de este canal, las cuales pueden ir desde alguna duda que pueda llegar a tener el miembro sobre los motivos para denunciar, si es que hay una publicación en donde convergen varias infracciones y no le queda del todo claro quizá cuál puede ser el mejor motivo para denunciar, algún error en el funcionamiento de la herramienta, si hay algún feature que no se está desplegando como debería, lo puede reportar a través de allí y también en aquellos casos en donde los miembros hayan denunciado publicaciones y estas hayan sido dadas de baja, tienen la posibilidad de requerir información adicional de esos vendedores. Esto en caso ya de que los miembros deseen realizar, digamos, alguna investigación o llevar algún proceso paralelo a lo que es su actividad en el programa. No solamente la herramienta de denuncia, sino el formulario de adhesión, nuestra landing page y todas las funcionalidades del programa están disponibles tanto en español como en inglés y portugués para todos los miembros. De hecho, la herramienta te permite ir modificando el idioma, pensando también en esto de lo que les mencionaba de los diferentes perfiles que pueden tener dentro de una misma cuenta. Solo para traerles un poco de números de lo que fue la primera mitad de este año, recibimos más de 500.000 denuncias a través de miembros del BPP. Cuando digo más de 500.000 denuncias, son más de 500.000 publicaciones puntualmente que fueron dadas de baja en virtud de las denuncias que nosotros recibimos de los miembros. Y acá hablamos de trabajo en equipo porque eh, durante ese proceso no solo de rebranding, sino de robustecimiento, digamos, del programa que hubo en 2019, la compañía también comenzó a apuntar muchísimo más o enfocarse muchísimo más en lo que es la parte proactiva, en la remoción proactiva de publicaciones, la cual va directamente ligada y se nutre como fuente principal de las denuncias que realizan los miembros. Entonces es así como, a través de modelos de inteligencia artificial, entrenados puntualmente para aprender de estas denuncias, nosotros luego de todo este aprendizaje podemos moderar proactivamente muchísimas más publicaciones. Por eso acá ven que, si bien más de 500.000 fueron dadas de baja por denuncias de miembros, luego nosotros, a través de nuestros modelos de inteligencia artificial, logramos dar de baja más de 3 millones de publicaciones durante la primera mitad del año. Tanto las denuncias como las moderaciones proactivas de publicaciones derivaron en la restricción de más de 18.000 vendedores, los cuales quedaron restringidos permanentemente para vender publicaciones dentro del sitio. Cuando lo llevamos a porcentaje, lo que podemos ver es que el 87% de las bajas o las remociones en esta materia que fueron realizadas durante la primera mitad del año fueron realizadas de forma proactiva por Mercado Libre versus el 13% que representan esas más de 500.000 denuncias o publicaciones que fueron removidas en base a las denuncias. Nosotros, a través de estos modelos, aprendemos directamente de esas denuncias y logramos identificar esas tendencias de infracción y logramos continuar entonces robusteciendo aún más para seguir mejorando estos números. Algo importante también a mencionar es que no importa si viene por una detección proactiva o por una denuncia, cada vez que alguna de estas dos situaciones sucede, se dispara lo que nosotros internamente llamamos el análisis global de comportamiento del vendedor. Y es aquí en donde el sistema pasa a determinar si sanciones adicionales pueden llegar a aplicar sobre la cuenta. Estas sanciones pueden ir desde una advertencia, una suspensión temporal, hasta la restricción
ya definitiva para vender en el sitio. Siguiendo un poco entonces adelante con otras iniciativas que también tenemos dentro de Mercado Libre que hacen justamente a esta colaboración. Uno de los canales que también al principio, cuando les mencionaba las políticas, nombraba, es la de acuerdos de colaboración. Y es que nosotros hemos celebrado diferentes acuerdos de colaboración con cámaras, autoridades en diversos países con foco no solamente en propiedad intelectual, sino también en asuntos sanitarios, tributarios y medioambientales. Uno de los más recientes que celebramos este año fue el acuerdo con CADRA, enfocado directamente en todo lo que es la industria del libro. Sin embargo, también tenemos acuerdo con autoridades como por ejemplo el de Indecopi en Perú y con el INPI directamente en México, en donde no solamente le brindamos una herramienta efectiva para que ellos puedan monitorear y denunciar publicaciones en infracción, sino que también facilitamos el acceso a la información ya de vendedores, en donde ellos luego les sirve, digamos, o nutre toda esa investigación o todo ese proceso que están haciendo por detrás. Adicionalmente a esta iniciativa, a finales del año 2021 lanzamos la Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance, la MACA, como le decimos en la empresa. Acá esta es una iniciativa que ya está directamente enfocada en trabajar de la mano con titulares de derechos de propiedad intelectual y se centra en todo lo que es el combate de productos falsificados y pirateados dentro del sitio. Si bien tiene varias acciones que son claves, principalmente dos de ellas son las que más nutren a la iniciativa. Por un lado, tenemos las medidas proactivas, que es repotenciar un poco esto que les comentaba que la compañía ya viene haciendo, pero acá contamos entonces con el insight directo del partner, directo del titular de los derechos, alimentándonos además de todas las denuncias que pueda llegar a hacer a través de la herramienta, pero tenemos palabras claves, tenemos también misspellings directos que ellos nos comparten que son comúnmente asociados con estas infracciones y sumamos un plus, que es la detección en base a logos. Acá nosotros tenemos modelos de inteligencia artificial abocados directamente a poder detectar la presencia del logo dentro de estas publicaciones. Y es que lo que hemos visto, digamos, con el transcurso del tiempo, es que los vendedores una vez detectan que ya están siendo monitoreados un poco más de cerca, suelen buscar nuevas formas de infringir para evitar justamente no caer en lo que es el sistema. Por eso acá el trabajo directo con el titular de los derechos, con el partner, ese intercambio de información nos ayuda a nosotros también entonces a nutrir estos modelos y a meter la detección de logos en el juego para que pueda, aun cuando no se mencione la marca en la publicación, si el vendedor evita mencionarla en el título, en la descripción, en la misma ficha técnica, pero está el producto y el producto contiene el logo de la marca, nosotros podamos detectar esa publicación y analizar si hay indicios de falsificación y poder así entonces proactivamente moderarla. Solo para que tengan una idea, por cada denuncia, este año, por cada denuncia que un partner de la iniciativa realizó a través del programa que derivó en la baja de una publicación, nosotros proactivamente moderamos 15 veces más. Por eso, clave el trabajo cercano que hacemos con los partners en cuanto a esta iniciativa. Adicionalmente a todo lo que es la moderación proactiva, buscamos también iniciar acciones conjuntas con los partners para asegurar entonces que consecuencias legales sean traídas a estos falsificadores. Para esto contamos con un equipo multidisciplinario, el cual se encarga, en base al feedback que recibe del titular de los derechos, de realizar investigaciones, las cuales son presentadas a ese titular para poder luego elegir en conjunto cuáles son los targets sobre los cuales se quieren accionar y luego ya el equipo de dispute entra directamente a analizar todo lo que es la estrategia legal en conjunto con la marca para apersonarse y presentar así esa acción. Y por supuesto tenemos un track también de awareness en donde hace solo mes y medio en Brasil estuvimos presentando lo que fue el primer evento de la iniciativa para dar no solamente visibilidad de la importancia de estos esfuerzos y de la colaboración, que en realidad es clave
en este intercambio, sino también continuar fortaleciendo, digamos, los lazos a nivel regional. Ya finalizando la presentación, queríamos también traerles un poco de lo que es nuestro reporte de transparencia. Este es un reporte que Mercado Libre cada 6 meses libera. Hace menos de un mes salió el reporte correspondiente a la primera mitad del año, en donde además de información relacionada a todo lo que es el track de propiedad intelectual y estas moderaciones o estas bajas proactivas y reactivas que les hablaba, también tenemos información directa de estos acuerdos con la autoridad, estos requisitos de información de usuarios que recibimos, información ya directamente relacionada a lo que es la seguridad y la calidad de los productos y relacionada también a data privacy. Ahí luego les hacemos llegar el link al reporte para que lo puedan ver y puedan también hacer un poco de deep dive en esta información. De mi lado eso es todo, espero no haberlos aburrido y ahora sí vemos si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Margie. Hay acá algunos comentarios y algunas preguntas. Está el de Ana Florencia Gómez. A ver, no sé si quiere desmutearse o si no, vos, Sí. si lo tenés para contestarle. ¿Cómo están? No, Ay. nada más era un comentario. ¿Cómo están? Un gusto. No, nada más era un comentario sobre el inicio de la charla sobre los productos prohibidos, que también en la experiencia práctica nos ha pasado de clientes que comercializan, digamos, productos cosméticos que contienen cannabidiol, no medicinales, sino cosméticos, que tienen admisión de ADMAT, etcétera, pero que, bueno, se encuentran por ahí con la prohibición de no poder comercializarlos en Mercado Libre. Sí, hay un listado de más de 50 categorías de productos que, como les decía, están dentro de los TIC y además de estos que ya están por ley regulados, nosotros, en base a la experiencia que le queremos generar tanto al usuario vendedor como al usuario comprador, no permitimos que sean vendidos a través de la plataforma. Pero directamente en los TIC pueden verificar cuáles son esos listados y hacer un poco de deep dive si quieren mayor información. Sí, a ver, María Laura Rufino levantó la mano. A ver si te desmuteas, María Laura. Sí. Buen día, muchas gracias, muy buena la charla. Mi pregunta apunta un poco del otro lado. Cuando uno tiene un cliente como vendedor que recibió una denuncia, recibió la denuncia, activó el proceso, no lo voy a manifestar, digamos, a casos puntuales porque sería excederme y aburrido, pero ¿qué posibilidad, qué canales tenemos para contactarnos y poder denunciar situaciones injustas? Como ejemplo, que se den la presentación de un título marcario que uno entiende que es un título que puede estar abarcado por una nulidad y que está llevándose a cabo el proceso de nulidad, ya sea administrativa frente al INPI o una nulidad que está amparada en los incisos de presentarla en la justicia. Y bueno, fue bajada la publicación automáticamente de Mercado Libre. Por lo que entendí del proceso, se lleva adelante hasta una finalización del proceso. ¿Qué tiempo lleva y si existen canales como para presentar este pedido de nulidad y que mientras tanto, por parte de la plataforma, exista un periodo de espera de la resolución? No sé si Muy fue buena. claro. Sí, súper clara y muy buena tu pregunta porque me da también entonces la posibilidad de expandirme sobre ese otro lado. Y es que lo primero o la primera recomendación sería que respondan la denuncia. Al momento de recibir la notificación, que no dejen pasar esos 4 días sin responder, sino que puedan adjuntar cualquier argumento que puedan llegar a tener en esa respuesta, ya que, como vimos en el flujo, si no responden, la publicación automáticamente va a ser dada de baja. Ahora bien, si aun cuando adjuntaron esta documentación, ya sea de algún proceso de nulidad que pudiera estar versando sobre la marca o algo similar a lo que mencionabas, y el miembro confirma la denuncia y la publicación es dada de baja, los vendedores cuentan también con la posibilidad de
ingresando a través de esa publicación, a través de su cuenta como vendedor en el sitio, y ubicando esa publicación que fue dada de baja, pueden acceder a entrar en contacto con nuestro equipo de soporte y plantear entonces directamente con el equipo esa situación. Nosotros pasaremos a analizar cada caso puntual y a tomar las medidas que sean necesarias, ya sean reactivando la publicación en casos en donde detectemos que hay situaciones en donde, por ejemplo, estaba un proceso de nulidad con un derecho, pero siempre el vendedor va a tener la posibilidad de levantar este tipo de situaciones. Además, nosotros, para poder informar, digamos, a los vendedores, porque entendemos que existen también situaciones en donde por buena fe o por desconocimiento caen en este tipo de sanciones, dentro de nuestro portal de ayuda tenemos contenido orientativo para informarle, digamos, a los vendedores cómo publicar y evitar entonces caer en infracciones de derecho de propiedad intelectual. Pero respondiendo a tu pregunta, sí existe un canal y lo pueden acceder a ellos directamente desde su cuenta como vendedor en el sitio. Bueno, de marcas y patentes también te habían hecho un comentario y levantaron ahora la mano, así que si te hacen la pregunta, a ver. Hola, ¿qué tal? Son dos preguntas en realidad. Una es para el BPP, para ingresar como apoderado, ¿puede ser un poder simple firma? O sea, ¿hay libertad de formas o exigen algún tipo de certificación de firma, legalización, etcétera? Y la segunda pregunta es, para publicar un libro, sí o sí piden que se ingrese un ISBN. Y hay libros que son anteriores a 1972 donde no existía ISBN. ¿Cómo se hace en ese caso? Respondiendo a la primera pregunta, sí, a ver, va a depender igual de casos puntuales en donde si encontramos que hay algún tipo de incongruencia con la información que nos presentan, es posible que pidamos alguna formalidad adicional, pero en principio hay libertad de formas y solamente es necesario que esté firmado, digamos, esa autorización y que expresamente se autorice a ese apoderado para poder operar dentro de Mercado Libre en defensa de los derechos de propiedad intelectual. Sucede, hago esta aclaración porque sucede en algunos casos en donde nos llegan distribuidores con el contrato de licencia y erróneamente piensan que simplemente ya con ese instrumento pueden ejercer la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Por eso nosotros necesitamos que expresamente, si bien no necesitan mencionar a Mercado Libre, pero sí que la facultad, digamos, para poder hacer el enforcement de esos derechos quede expresamente establecida en el documento para nosotros poder admitir el registro del miembro como apoderado. Y ahora, en lo que fue tu segunda pregunta, al momento de publicar, la realidad es que ahí también los vendedores tienen un canal de contacto directamente con el equipo de soporte si están teniendo algún tipo de inconveniente al momento de publicar, como esto que mencionabas del ISBN. La realidad es que ya eso iría un poco más por lo que es el marketplace y el funcionamiento. Yo me ocupo más de la parte de propiedad intelectual y la defensa de esos derechos, pero sí lo que te puedo asegurar es que los vendedores al momento de publicar tienen esa posibilidad de levantar cualquier tipo de inconveniente que estén teniendo al momento de realizar como tal la publicación. Bueno, Joaquina Álvarez, a ver. Ahí Joaquina preguntó, entonces, como apoderados, ¿cómo podemos representar a más de un titular de derechos desde una sola cuenta? ¿Y cómo funcionan los perfiles dentro de la cuenta? Sí, ambas cosas, como les decía, esto va a depender mucho de la estrategia propiamente que quiera llevar a cabo ya sea el apoderado o el titular. Si ustedes como apoderados representan a varios clientes y desean entonces generar una cuenta en el programa, lo más recomendable sería que pudieran hacer una cuenta por cada uno de sus clientes. ¿Y por qué? Porque el vendedor entonces, al momento de recibir la notificación de la denuncia, va a poder identificar con mayor facilidad quién se encuentra detrás, cosa que no sucedería así si están todos los distintos titulares de derechos nucleados, por así decirlo, en una misma cuenta. Ahora bien, puede existir la posibilidad de generar una única cuenta en donde tengan diferentes perfiles, es decir, no hay una limitación de nuestro lado, si ustedes lo desean generar, en donde puedan tener diferentes perfiles y cada uno lo puedan utilizar para hacer el enforcement de un titular determinado. Lo que sí es que todos los derechos que tengan adheridos van a estar entonces en esa misma cuenta y van a tener que presentar
ese poder o esa autorización de cada uno de los titulares para que se les pueda permitir entonces la adhesión y hacer el enforcement. Pero van a poder descargar, por ejemplo, reportes de cada uno de los perfiles en donde van a ver individualizada la actividad de cada perfil. Les pongo un ejemplo. Tenemos una cuenta con Liliana y realiza una denuncia. Y luego yo entro en mi perfil y realizo otra denuncia. En la herramienta, al momento de ver el histórico de las denuncias, vamos a poder ver cuál fue la denuncia realizada desde mi perfil, con el nombre de mi perfil, y cuál fue la denuncia realizada por el otro perfil. Esto va a permitir también luego, al momento de que el seller dé respuesta, ver la misma información para analizar esa publicación en particular. Van a poder identificar desde cuál perfil se envió la denuncia para determinar entonces a cuál le corresponde dar respuesta a esa publicación. No hay un límite en cuanto a la cantidad de cuentas que puedan ser creadas en el programa, ni tampoco en cuanto a la cantidad de perfiles que se pueden tener dentro de una misma cuenta. No es necesario, en el caso de los perfiles, crear una nueva dirección de correo ni generar una nueva credencial de acceso, simplemente con compartir el usuario y contraseña a los otros miembros del equipo que necesiten acceder, van a poder ingresar al mismo tiempo más de 2 personas a la herramienta, que no va a generar ningún tipo de inconveniente. Bueno, y hay una pregunta más de Natalia Montes. En la práctica encontramos que distribuidores registran marca ajena para impedir la venta a competidores a través del programa. La nulidad judicial lleva años de litigio. ¿Hay alguna vía en Mercado Libre para defender estas situaciones? Sí, a través de ese mismo canal que comentaba al principio, en donde el vendedor se puede contactar en caso de no estar de acuerdo con la decisión final que se tomó sobre su publicación, puede levantar este tipo de cuestiones y nosotros en este caso, como no tenemos la facultad para determinar quién tiene el mejor derecho, lo que hacemos es implementar un proceso que impide que ambas cuentas se puedan denunciar entre sí, en el caso de que del otro lado también se tenga una cuenta como miembro en el programa. Y una vez este conflicto de partes, digamos, sea resuelto en el foro correspondiente, nos hacen llegar la resolución final y nosotros en base a eso habilitamos nuevamente la cuenta que corresponda para que pueda realizar las denuncias. Pero sí, tenemos ese proceso. Bueno, bien, gracias. Bueno, gracias a todos. Creo que no nos quedó nada sin contestar. Así que, bueno, agradecemos mucho la participación de todos. Y bueno, gracias, Margie, otra vez. Buenos días y damos por concluida el taller de hoy. Gracias, Juan, también. Hasta luego.